Brasil comenzó a inocular a su población con la vacuna Sinovac, la cual podría llegar dentro de los próximos días a nuestro país. Para hablar de este tema y otros de la contingencia nos acompaña la doctora Susan Bueno, académica de la Universidad Católica, investigadora del Instituto Milenio de Inmunología y de Inmunoterapia y directora científica de la fase 3 de la vacuna Sinovac. Doctora Bueno, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Andrés, ¿cómo está? Me demoré harto en la presentación, pero eran hartos cargos. Oiga, doctora. Sí. Era necesario. No, yo la veía que esperaba, era largo el cargo. Doctora, vamos a lo que nos importa. El tema, la decisión que se toma hoy día en Brasil respecto a la inoculación, la aceptación, obviamente, la aprobación de esta vacuna y las repercusiones que esto puede tener aquí en los próximos días en Chile. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, primero que todo, esta vacuna o la presentación de los análisis que hizo Anvisa, que es la entidad regulatoria en Brasil que aprueba el uso de medicamentos y fármacos, se realizó el día de ayer y se hizo una presentación de todos los antecedentes para la aprobación de dos vacunas, que fue la vacuna de Sinovac y la vacuna de AstraZeneca. Y justamente se dio la aprobación de esta vacuna para su uso de emergencia. Por supuesto, la vacuna de Sinovac es una vacuna que actualmente está siendo evaluada en fase clínica 3 en varios países, entre ellos Chile, y actualmente ya se dio su aprobación para su uso de emergencia en Turquía, en Indonesia y ahora en Brasil. Es decir, ya son 3 países, además de China, que está usando esta vacuna en su uso de emergencia aproximadamente desde agosto del año pasado, que estarían aprobando esta vacuna y por lo tanto ya está siendo utilizada en la población de mayor riesgo. Por supuesto, Sí. en nuestro país, el ISP es la entidad regulatoria que tiene que analizar todos los antecedentes asociados a los datos generados con esta vacuna en estudios clínicos y obviamente tiene que hacer una revisión acuciosa de toda la información que está presente y tomar una decisión independiente, pero definitivamente las aprobaciones de otras entidades regulatorias, por supuesto, son un buen precedente para que esta vacuna eventualmente pueda ser aprobada para su uso en nuestro país. En ese mismo punto, doctora, lo dijo la semana pasada el director subrogante del ISP, Heriberto García, que esta semana con toda seguridad iban a ver el tema en el Instituto de Salud Pública. Y lo que usted decía, tomando en consideración lo que pasó en Turquía, en Brasil, en Indonesia, seguramente o posiblemente se pueda seguir el mismo camino en nuestro país. Idealmente, pero como Sí. indicaba, esta es una prerrogativa del ISP que tiene que hacer una evaluación muy rigurosa, independiente, de todos los datos disponibles para esta vacuna y tomar la decisión que sea la más apropiada para nuestro país. Evidentemente, los datos que se han presentado actualmente de los estudios clínicos fase 3 y toda la investigación que viene detrás de esta vacuna, que son las etapas preclínicas de cuando se hizo el diseño y se evaluó a nivel de laboratorio, a nivel de modelos animales, más las fases clínicas 1 y 2 que se realizaron en China, en donde se evaluó la seguridad y se evaluó la respuesta inmune, claramente dan buenos precedentes de que esta vacuna de partida es segura y de hecho tiene muy buen perfil de seguridad y es algo que nosotros también en los estudios que partimos nosotros el 27 de noviembre acá en Chile con la vacunación con personas personal de salud en nuestro país, hemos evidenciado que también se repite este buen perfil de seguridad, junto con los datos de respuesta inmune que induce esta vacuna que se generaron y están disponibles en la fase clínica 2, más todos los datos de seguridad, de respuesta inmune y de eficacia que se han logrado obtener en los países en los cuales ya esta vacuna se ha aprobado para su uso, como mencioné, que es Brasil, sí, Indonesia y Turquía. Actualmente nosotros también estamos realizando estos estudios como les indicaba, de seguridad. También estamos haciendo estudios de inmunidad. Estamos haciendo estudios de calidad de esta vacuna, de control de calidad, y hasta el momento hemos tenido resultados promisorios y, por supuesto, todos estos antecedentes deben ser evaluados y considerados por el ISP al momento de decidir por la aprobación de esta vacuna. Doctora, en paralelo con lo que usted nos mencionaba, la decisión que debiese tomar, ojalá esta semana, uno siempre quiere que se tome lo antes posible el ISP y que sea positiva, también se debiese confirmar cuándo debiese llegar el primer cargamento de estas dosis. ¿Usted tiene información al respecto?
Bueno, esa información digamos, está un poco fuera de lo que es el estudio clínico que estamos realizando y es, digamos, gestiones que tiene que hacer el Ministerio de Salud y junto también con el ISP. Pero justamente las gestiones la información que tenemos es que justamente estas gestiones se han iniciado ya y eventualmente debería estar llegando esta vacuna muy prontamente, idealmente finales de enero. Y Ya. por supuesto también va a depender mucho de la decisión del ISP, que esperamos, como decíamos, sea positiva de acuerdo a los antecedentes que reciban y por supuesto a toda la información que ya está disponible y que ha sido revisada por las otras entidades regulatorias. Doctora, para que la gente nos entienda en la casa, quizás no todos tienen el conocimiento respecto a lo que es la vacunación, los procesos, el tipo de vacuna. ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, si se puede explicar bien sintéticamente, entre la vacuna de Pfizer y esta vacuna de Sinovac? En la práctica, ¿va a ser prácticamente el mismo proceso? ¿Son dos dosis? ¿Qué es la información que se tiene hasta ahora, la diferencia entre las dos vacunas? Por supuesto, hay bastantes diferencias y también similitudes. Bueno, Ya. partamos por las diferencias. Estas vacunas tienen plataformas de desarrollo que son distintas. Las vacunas de Pfizer y de Moderna son vacunas basadas en RNA mensajero, es decir, son moléculas que son inoculadas a la persona, que son inyectadas y que permiten producir la proteína, una proteína viral, que es la proteína Spike o la proteína S, en las mismas células de la persona y por lo tanto se generan estas moléculas, digamos, externas que son reconocidas por el sistema inmune y generan una respuesta que permite combatir al virus cuando uno se encuentra con el virus de verdad, digamos. La vacuna de Sinovac está basada en otra tecnología, en una tecnología que se denomina clásica y que se basa en partículas virales inactivadas. Es decir, el virus es inactivado de manera química para que ahora no sea infectivo, pero que contenga todos los componentes de la partícula viral para que el sistema inmune lo reconozca y genere inmunidad contra todos los componentes que están presentes en esta partícula viral. ¿Cuáles son las ventajas de esto? Es que no está basado solamente en una proteína, sino que está basada en todas las proteínas que están presentes en la partícula viral. Y esto es muy positivo porque Sí. en el caso, como ya hemos visto, que este virus tiene la capacidad de mutar algunas de sus proteínas, la respuesta inmune inducida por vacunas que son basadas en virus completo es mucho más versátil y por lo tanto podría eventualmente servir para diferentes variantes y eso es justamente algo que se ha evaluado científicamente en Sinovac. Ahora, la diferencia también importante que tiene la vacuna de Sinovac con respecto a la de Pfizer y la de Moderna es la temperatura de almacenamiento. Como sabemos, la vacuna de Pfizer necesita ser transportada y almacenado a 70 grados bajo cero, la de Moderna a 20 grados bajo cero y esta vacuna de virus inactivado puede ser guardada en un refrigerador, es decir, entre 2 y 8 grados. Por lo tanto, esto facilita también su transporte y su almacenamiento. En términos de dosis de vacuna, justamente estas 3 vacunas que yo he estado mencionando, hay múltiples otras vacunas que Sí. también están en desarrollo, pero también requieren 2 dosis y se inyectan de manera intramuscular, generalmente en la zona del brazo. Doctora, lo que le voy a mencionar es tan importante la explicación de ustedes, que son los que saben, los investigadores, los inmunólogos, porque si uno lee el titular, uno dice, no sé, la vacuna de Pfizer, 95% de efectividad. El trabajo en Brasil de Sinovac, 50% de efectividad. Mientras más grave es el síntoma o es el cuadro que se puede dar, más efectiva es la vacuna. Si uno compara los dos Correcto. números, claro, en un titular se puede llevar a 1000 interpretaciones. Usted es la que sabe. ¿Cómo se explican esas dos diferencias? Una es mejor que otra, ¿no es así? Exactamente, y qué bueno que discutimos esta pregunta, porque justamente son, cuando sobre todo se tratan de estudios que son distintos, que fueron desarrollados en lugares distintos, con poblaciones distintas y con objetivos distintos, no es posible comparar las vacunas y decir que la eficacia que tuvo una es comparable con la otra. Y justamente como usted mencionaba, Andrés, en el caso de la vacuna de Sinovac, se estimó en el estudio en Brasil que se realizó justamente en una población en particular, que es 100% población y personal de salud, que la eficacia global era del 50,4%. Pero estamos hablando aquí de la inclusión de casos de personas que tenían enfermedad muy leve, es decir, que eran PCR positivo, pero tenían
un síntoma que podía ser dolor de cabeza o rinorrea, que en otros estudios no se consideraron, como por ejemplo en el estudio de Pfizer. Entonces, cuando vamos subiendo digamos, estratificando los síntomas, cuando hablamos de enfermedad leve, que son enfermedades, por ejemplo, que necesitan la atención médica y que ya son mucho más sintomáticas, tienen 2 o más síntomas y que necesitan la atención médica, la eficacia en este grupo en global es un 78%. Y cuando ya analizamos aquellas personas que sufrieron enfermedad grave, es decir, que requirieron hospitalización y, por ejemplo, atención en servicio de atención intensiva o la UTI o la UCI, la vacuna tuvo una protección del 100%. En los otros estudios, esta estratificación no se realizó y también los criterios para considerar un caso positivo eran distintos. Entonces, cuando uno compara y ve los titulares y dice, bueno, esta vacuna no es buena, la otra es mucho mejor, ahí hay que tener mucho cuidado y uno de los aspectos muy importantes es que esta vacuna, en el caso de Sinovac, es una vacuna que estaría previniendo los casos severos, que es uno de los aspectos más importantes de la vacuna, porque sabemos, la vacuna no previene que uno se infecte, pero sí previene que uno se enferme y que desarrolle los síntomas más severos de una enfermedad que necesita, por ejemplo, en este caso, hospitalización y una atención mucho más especializada. Tener una vacuna que prevenga esto definitivamente es un gran avance para controlar la pandemia y en términos de su eficacia o la utilidad que va a tener en la población, definitivamente es muy positivo. Sobre todo, doctora, tomando en consideración que la vacuna Sinovac es quizás la apuesta más importante que ha hecho el Estado, el gobierno en esta primera etapa de inmunización. La gran cantidad de personas, sobre todo los 5 millones que se espera para el primer trimestre, que son sobre todo adultos mayores, enfermos crónicos, va a ser con la Sinovac. Por eso es tan importante esta conversación. Correcto, correcto. Y de hecho, mientras antes se comience la vacunación, sobre todo los grupos de mayor riesgo, más probabilidades vamos a tener de poder, digamos, superar esta pandemia. Y justamente un aspecto muy importante que tiene que ser considerado en los planes de vacunación es que mientras más personas están vacunadas, más probabilidad de que el entorno completo se proteja y por lo tanto la llegada de esta vacuna junto con otras vacunas que también tienen comprometidos dosis en nuestro país, definitivamente van a ayudar significativamente a controlar la pandemia y a poder lentamente ir volviendo a la normalidad. Pero mientras eso no ocurra, tenemos que seguir cuidándonos y la forma más efectiva que conocemos es el distanciamiento físico, mascarilla, higiene, lavado de manos, así que eso vamos a tener que seguir manteniéndolo por mucho tiempo, aunque ya hayan llegado las vacunas que sean necesarias hasta que se genere este efecto de inmunidad colectiva. Y subrayar eso que usted mencionaba al final, doctora, porque lo ha dicho la misma OMS, por lo menos en este año no vamos a alcanzar la inmunidad de rebaño a nivel planetario. Eso es imposible, por lo menos lo ha dicho la OMS. Y también, ¿cómo recoge usted, dos preguntas en una, la inoculación el día que comenzó en adultos mayores? Es una buena noticia también. Por supuesto. Sí, definitivamente, porque los adultos mayores justamente son los grupos de riesgo y que ya está comprobado que son los más susceptibles a desarrollar enfermedades severas y que tienen mayor mortalidad. Por lo tanto, este es el primer grupo que tenemos que proteger junto al personal de salud, que son aquellos que están mucho más expuestos. Y por supuesto, más adelante van a venir los otros grupos que son quizás de un riesgo menor, pero que también es muy importante que se inmunicen para poder lograr la inmunidad colectiva. Y también es importante lo que hablábamos respecto a que tenemos que seguir cuidándonos porque hay aspectos que todavía no están resueltos. Tengamos en cuenta que estas aprobaciones son aprobaciones de emergencia, es decir, que todavía hay aspectos que tienen que seguir siendo evaluados y que van a tener que irse evaluando en el tiempo respecto a estos datos, las decisiones que se vayan tomando. Por ejemplo, cuánto tiempo dura la inmunidad que inducen estas vacunas. Si van a aparecer en el futuro algunas cepas o variantes del virus que van a evadir la inmunidad que inducen estas vacunas y sea necesario generar otras vacunas, más versiones, digamos, 2.0. Entonces, mientras no tengamos mayor información, y eso lo vamos a ir conociendo, digamos, en el tiempo, a medida que vaya desarrollándose y vaya evolucionando esta pandemia, tenemos que seguir manteniendo las medidas de protección y de evitar la transmisión. Doctora Susan Bueno, le agradecemos esta conversación con Canal 24 Horas. Muy buenas tardes. Muchas gracias, Andrés. Buenas tardes. Chao, chao.